A continuación, el doctor Rodrigo Beltramelli nos habla de cuándo, cómo y por qué reclutamos, decúbito prono y reclutamiento. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de resumir en pocos minutos toda la evidencia actual que hay sobre el reclutamiento y el prono en los pacientes ventilados, ¿sí? Y para esto nos vamos a basar un poco en las guías, en las guías actuales de DIS-3, que en parte ya las mencionó Martín, que ubican los volúmenes corrientes bajos, como venía explicando recién Martín, en un primer nivel de evidencia para todos los pacientes con DIS-3, y después el prono se reserva para los pacientes ya con una insuficiencia respiratoria un poco más severa, con PAFIs menores de 150, y el reclutamiento ya lo ponen dentro de otras medidas en casos de distrés severo. Las guías europeas también van en esa línea, ¿sí? En poner primeramente el prono para los pacientes una vez estabilizados y optimizados todos los parámetros de la ventilación mecánica. Si aún así no mejora la insuficiencia respiratoria, el siguiente paso sería la ventilación en decúbito prono, y un tercer paso, si aún así no mejora, serían las maniobras de reclutamiento. Y entonces, en base a todo esto, todas estas guías lo que resumen son las indicaciones de ventilación mecánica protectiva, que son una serie de medidas que están destinadas a evitar la generación de daño pulmonar a los pacientes ventilados con o sin ventilación, con o sin patología respiratoria, ¿tá? Hay bastante evidencia en base a esto. Este es un estudio de Amato, ya del año 98, creo que es, que demuestra que la ventilación protectiva se asocia a mayor sobrevida cuando se compara con el manejo convencional de ese entonces, que era con volúmenes corrientes altos, como dijo Martín recién, de entre 8 y 10 mililitros kilo, con presiones en vía aérea un poco superiores a las que manejamos actualmente. Y en estas cuatro puntos se resumen un poco las indicaciones de la ventilación protectiva, que son el volumen corriente ajustado al peso ideal, la presión meseta, la PIP, titulada a las necesidades del paciente, y mantener un driving pressure menor de 15. Ahora, ¿qué pasa cuando mantenemos todos esos parámetros y nuestro paciente no mejora? Sigue con un PAFI bajo, con menor de 150. Entonces tenemos que empezar a tomar otras medidas, ¿sí? En primera instancia, las guías ubican a la ventilación en decúbito prono como la primera medida a tomar en estos pacientes, ¿sí? Que fue descrito ya por primera vez en la década del 70, ¿sí? Que habían demostrado, Margaret Piel, creo que se pronuncia, que la ventilación en prono aumentaba la presión alveolar de oxígeno más allá de un 10% del basal antes de la maniobra. Y en el 77 Douglas ya empieza a explicar un poco los mecanismos fisiopatológicos vinculados a la mejoría de los pacientes en prono, ¿tá? Y básicamente el decúbito prono lo que hace es disminuir la presión transpulmonar a nivel dorsoventral, ayuda a homogeneizar la ventilación, ya que disminuye a ver si se ve ahí el puntero, cuando el paciente lo pronamos se disminuye la sobredistensión alveolar que estaba a nivel ventral y se disminuye el colapso dorsal que estaba en los pacientes en supino, y esto ayuda a reclutar los alvéolos colapsados que estaban en las regiones dorsales y ayuda a homogeneizar un poco más la ventilación mecánica en estos pacientes, ¿sí? También el prono lo que hace es reducir la compresión pulmonar por todas las estructuras del mediastino, ¿sí? Porque en supino, esta es una imagen de tomografía computada, se puede observar que la masa cardíaca, por efecto de la presión gravitacional nomás, comprime gran parte del pulmón, y cuando el paciente lo pronamos, la masa cardíaca se empieza a apoyar sobre el esternón, libera superficie pulmonar que va a formar parte del intercambio gaseoso que antes estaba colapsada por las estructuras del mediastino. También en prono el diafragma se desplaza en sentido caudal. Cuando tenemos un paciente acostado en supino, toda la presión de las vísceras abdominales y la presión intraabdominal empuja el diafragma hacia sentido cefálico, ¿sí? Comprimiendo las estructuras más dorsales del pulmón,
Y cuando el paciente adopta la posición prono, todas las estructuras del abdomen van a apoyar sobre la cama del paciente, va a liberar el diafragma y lo va a poner en una posición más ventajosa para cumplir su función. No va se va a liberar el colapso de las zonas dorsales del pulmón y va a aumentar la superficie pulmonar apta para el intercambio gaseoso, ¿no? Otra de los beneficios del prono es que mejora la relación ventilación-perfusión, ya que naturalmente los seres humanos tenemos mejor perfundidas las áreas dorsales del pulmón antes que las ventrales, o sea que son las que reciben mayor flujo sanguíneo, y al adoptar la posición prono, la ventilación se va a dirigir un poco más hacia las regiones dorsales, que es donde tenemos mayor flujo sanguíneo, y eso va a optimizar la relación BQ, lo cual nos va a mejorar el intercambio gaseoso en estos pacientes. ¿Y qué es el prono? Y bueno, no es nada más que la implementación de la ventilación mecánica en posición prono, o sea, en boca abajo, ¿ah? Según los trabajos y las guías actuales, se pueden clasificar en prono precoz o tardío, si fue antes de las 48 horas del diagnóstico y menor a las 24 horas de estabilización hemodinámica. ¿Y cuándo decimos que es efectivo? O sea, una vez que decidimos ventilar al paciente en posición prono, lo pronamos, y cuándo decimos que el prono fue efectivo, y bueno, cuando la mejoría del PAFI es mayor al 10%. Esto en base a los trabajos publicados, ¿sí? Pero es un número arbitrario. O sea, si partimos con un paciente con un PAFI de 80, decimos, si el paciente lo pronamos y queda con un PAFI de 90, decimos que es efectivo por definición, pero en realidad el paciente va a seguir espantoso. Así que ahí tenemos que seguir escalando nuestras medidas para mejorar a ese paciente. Entonces, en base a la evidencia clínica disponible, hay muchos trabajos publicados, ¿sí? Desde el año 2006 en adelante, mucha bibliografía al respecto, y se siguen publicando, pero me voy a basar básicamente en el PROSEBA, que fue como el trabajo más importante de la ventilación mecánica en prono, que fue multicéntrico, que involucró muchas unidades de terapia intensiva, involucró casi 500 pacientes con distrés, con esos criterios de ingreso, con un PAFI menor de 150, con FIO2 altas, con PIB mayor de 5 y con volúmenes corrientes objetivos de 6 mililitros kilo, que tenían menos de 36 horas de ventilación mecánica, y comparó los grupos de supino y prono, y lo que se observó, y que después esos resultados fueron confirmados por estudios posteriores, como los que dejé ahí en la presentación, que los pacientes que eran ventilados en decúbito prono en estas características tenían menor mortalidad tanto a los 28 y 90 días, tenían menor estadía en CTI y tenían más días libres de ventilación mecánica comparado con los pacientes que fueron tratados en supino. ¿Sí? Entonces, en base a toda la evidencia disponible, podemos decir que la ventilación en decúbito prono es segura, ¿sí? O sea, tiene básicamente pocas complicaciones. Es una maniobra que disminuye la mortalidad en el distrés severo, comparado con la ventilación mecánica en supino, y con similares parámetros ventilatorios, mejora la oxigenación en los pacientes en prono comparados con los que están supinados, y tiene mayor beneficio cuando se implementa precozmente, antes de las 36 horas del diagnóstico, o sea, antes de pasadas 36 horas del diagnóstico del distrés, y cuando se establece por periodos prolongados, más de 16 horas por día, ¿sí? Pero ¿a quién pronamos? Por definición, a los pacientes con distrés severo, según las guías europeas, pero según los criterios del PROSEBA, serían los pacientes con distrés moderado o severo, con un PAFI menor de 150, que tengan requerimientos de FIO2 alta, que tengan requerimientos más de 5 centímetros de PIB, y que no tengan contraindicaciones para el decúbito prono. Y ese es un punto importante. ¿Cuáles son las contraindicaciones para el prono? Y bueno, el paciente con shock, paciente con sangrados activos que todavía no han sido controlados, que tengan fracturas múltiples, que tengan inestabilidad vertebral, ¿sí? Un paciente con una cirugía de columna que ya está estabilizado se puede pronar con ciertos cuidados. El embarazo es una contraindicación relativa, ¿sí? Si se ubican bien los polifones, las medidas, se evita el contacto de la panza de la mujer contra el colchón del paciente, se puede pronar tranquilamente. La hipertensión intracraniana no controlada es otra contraindicación para el prono, y cuando hay cirugías traqueales o esternotomías residentes. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos? Y bueno, que el prono es una técnica que es útil para el manejo ventilatorio de los pacientes con distrés, que tiene mayores beneficios cuando se hace precozmente, antes de las 36 horas, ahí quedó del ingreso a CTI, pero sería antes de las 36 horas de pasado el diagnóstico de distrés, y cuando se implementa por periodos prolongados,
y que es una maniobra segura y con bajo porcentaje de complicaciones. ¿Qué complicaciones tiene? Y bueno, desplazamiento de la zona orotraqueal, pérdida de los accesos venosos, úlceras por presión cuando se utiliza por periodos muy prolongados, ¿sí? En realidad el porcentaje de complicaciones es muy bajo si se hace en las condiciones que decía previamente. En cuanto al reclutamiento, el reclutamiento desde hace algunos años ha descendido en el nivel de evidencia, ya se utiliza como una maniobra de rescate en los pacientes con distrés severo, cuando todas las medidas que se explicaban anteriormente no fueron efectivas, cuando lo pronamos y no fue efectivo, el paciente no mejoró su insuficiencia respiratoria, o cuando tienen contraindicaciones para el prono, tenemos que recurrir a algunas maniobras de rescate, y el reclutamiento, que no es nada más ni nada menos que la apertura de los alvéolos que estaban colapsados mediante el uso de altas presiones en vía aérea, y esta maniobra, si se sigue una titulación de la PIP, mejora la oxigenación en los pacientes con distrés, y genera menos daño pulmonar asociado a la ventilación mecánica, ya que evita el colapso y cierre cíclico de los alvéolos, evita las lesiones por atelectrauma. Pero, ¿a quiénes reclutamos y cuándo los reclutamos? Según la evidencia actual, hay que reclutar a los pacientes con distrés moderado o severo, con un PAFI menor de 150 y que no haya mejorado, a pesar de optimizar todos los parámetros ventilatorios de los criterios de ventilación protectiva, y que no hayan mejorado con el prono o que tengan contraindicaciones para el prono, sí que tengan menos de 72 horas de evolución desde el diagnóstico de distrés, y una condición fundamental para reclutar es con el paciente bien sedado y curarizado. ¿Esto por qué? Porque si el paciente no está bien sedado y curarizado y nosotros estamos haciendo una maniobra de reclutamiento, y el paciente nos mete un esfuerzo inspiratorio en el medio, las presiones en vía aérea van a dejar de ser controladas por nosotros, por el ventilador, y genera presiones transpulmonares muy, muy altas, que por más que sean transitorias puede generar barotrauma, y eso aumenta el riesgo de barotrauma y de complicaciones por la maniobra, pero en realidad no es por la maniobra en sí, sino por el esfuerzo respiratorio que generó el paciente en ese momento. Y obviamente que no tenga contraindicaciones para el reclutamiento. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Y bueno, el compromiso hemodinámico, que tenga un shock que no esté estabilizado, o sea, un paciente que esté con vasopresores, pero que hace 6 horas están los vasopresores estables, que tenga una PAM mayor de 65, 70 mililitros de mercurio, se puede intentar una maniobra de reclutamiento si se mantiene con insuficiencia respiratoria, que tenga bullas de enfisema conocidas, que tenga un antecedente de barotrauma previo o que tenga PIC elevadas que no han sido controladas. ¿Y a quiénes reclutamos? Y bueno, esta diapositiva nos habla de los potenciales beneficios del reclutamiento y los potenciales riesgos. Es más o menos lo que venimos hablando ahora. El reclutamiento abre los alvéolos colapsados a nivel dorsal, ayuda a homogeneizar el parénquima pulmonar, lo cual aumenta el volumen disponible para el intercambio gaseoso, pero tiene riesgos de barotrauma por el uso de altas presiones en vía aérea, aunque sea transitorias, ¿sí? Entonces, ¿a quiénes reclutamos? Si nosotros hacemos una maniobra de aumentar la PIP de 5 a 15, por ejemplo, aumentamos 10 puntos la PIP, y el paciente mejora, gana volumen corriente sin aumentar sustancialmente las presiones en vía aérea, ese paciente nos habla de que tiene un pulmón reclutable. Si nosotros seguimos aumentando las presiones en vía aérea, va a seguir abriendo alvéolos colapsados. En cambio, si tenemos un paciente que hacemos una maniobra, aumentamos transitoriamente la PIP de 5 a 15 o de 8 a 18, por ejemplo, y no aumenta el volumen corriente, no gana volumen corriente, y lo único que hacemos es aumentar las presiones en vía aérea, estamos hablando que tenemos ante un paciente que no tiene de baja reclutabilidad, ¿sí? O sea que podemos hacer una maniobra previa al reclutamiento, ¿sí? Como para tratar de detectar, hacer un screening de qué pacientes tienen pulmones reclutables y cuáles no, ¿no? Aumentando transitoriamente la PIP y viendo si ganamos volumen en esa maniobra o si no, simplemente aumentamos las presiones en vía aérea. ¿Y qué consecuencias trae el reclutamiento? Bueno, tiene consecuencias positivas, claramente mejoran la oxigenación alveolar, mejoran el volumen corriente, generan menores niveles de presión de distensión, o sea, optimizan la driving pressure, mejoran la capacidad residual funcional, mejoran la compliance del sistema respiratorio, pero tiene consecuencias negativas, ¿sí? Puede generar hipercapnia
y si la maniobra de reclutamiento es submáxima, o sea, no llegamos a abrir todos los alvéolos colapsados, lo que podemos hacer es agravar la heterogeneidad pulmonar inicial, amplificando los mecanismos de injuria con aumento de Joule. ¿Ah? O sea que si hacemos una maniobra hay que tener ciertos cuidados y hay que tratar de buscar la máxima apertura alveolar. Esta es una diapositiva de Fernando Rodríguez, que es un trabajo que no es publicado, no fue publicado, pero tenía un paciente que fue hecho en el hospital policial, un paciente con un PAFI de 110, pre-maniobra de reclutamiento, y se observa que el área pulmonar el que estaba haciendo el intercambio gaseoso en ese momento era sobre todo a nivel ventral, con todas las zonas posteriores colapsadas, y posterior a la maniobra de reclutamiento alveolar, que en este caso fue con 40 centímetros de agua de PIB, se ve que toda esa parte colapsada ya desapareció, la superficie pulmonar que está haciendo el intercambio gaseoso es mucho mayor, y el PAFI tuvo un salto oximétrico de 110 a 400, con los mismos parámetros ventilatorios. O sea, el reclutamiento es beneficioso cuando se hace en condiciones adecuadas y cuando se hace con cuidado. Y las formas de reclutar, y bueno, se describieron tres, básicamente la que ha demostrado ser más efectiva es la última, la maniobra de reclutamiento máximo en Pressure Control, que es en modalidad PCB, siempre con FIO de 100%, manteniendo una presión de corte estable de 15 centímetros de agua, con una relación inspiración-expiración de 1,2 y con una frecuencia respiratoria de entre 10 a 15. ¿Sí? Lo que se hacen son pasos sucesivos de PIP, primero un paso de 25, se aumenta la PIP a 25, acá arriba de estos numeritos son la presión máxima que se alcanza en la vía aérea, se hace un paso de 25, ahí se hace una gasometría, no reclutó, o sea, no hubo salto oximétrico, se hace un paso a 30 centímetros de PIP durante 2 minutos, ahí se baja a 25, se hace una nueva gasometría, si no hubo salto oximétrico, se hace un segundo paso con 35 de PIP, y así sucesivamente, se baja de vuelta a 25, nueva gasometría, no reclutó, se hace un nuevo paso con 40 y así hasta 45 centímetros de PIB o un máximo de 60 de presión máxima en vía aérea. Y después de esta maniobra se hace una titulación de PIB con una maniobra de PIB decremental a partir de 25 con descensos progresivos de a 2 centímetros de agua de PIB y vamos haciendo gasometrías o midiendo la mecánica respiratoria en estos puntos y el punto de mejor compliance o mejor gasometría, 2 puntos por encima de eso sería el punto donde deberíamos titular la PIB. Esta maniobra tiene el total del tiempo que puede llevar desde 4 minutos a 16 minutos. 4 minutos porque si yo lo subo a 25 y ya tuvo el salto oximétrico, en realidad no tengo por qué seguir sometiendo al paciente a mayores presiones en vía aérea. Simplemente le hago la maniobra de PIB decremental para titular la PIB. Y 16 minutos sería si el paciente no va reclutando y necesita utilizar el máximo de presiones en vía aérea, que sería con 45 de PIB. Esto es el estudio, el OLA Trial o el Open Language Approach de Borges de 2006, que demostró que los pacientes, el porcentaje de pacientes que habría con niveles de plató de presiones máximas de 40, ya era casi el 50%, o sea, casi el 50% de los pacientes que le hacemos un reclutamiento abre entre 25 centímetros de agua de PIB, después con 30 ya abre casi un 20%, y muy pocos pacientes requieren de 60 centímetros de agua de PIB, o sea, de 60 centímetros de presión máxima en vía aérea, solamente menos del 20%, ¿sí? Y esto es fundamental, ¿por qué? Porque hace pocos años salió este trabajo, el ART-Trial, que demostraba que los pacientes que se hacía una maniobra de reclutamiento alveolar se vinculaban con mayor mortalidad, mayor riesgo de barotrauma, mayor riesgo de neumotórax, pero tiene algunas cuestiones. Primero, que la maniobra de reclutamiento que utilizaba el ART-Trial no era esa que explicábamos recién y que estaba demostrada desde hace varios años, sino que simplemente hacía escalas sucesivas de 25, 35 y 45 centímetros de agua a todos los pacientes. Después hacía una maniobra de titulación de PIB y después hacía otra nueva maniobra de reclutamiento con 45 centímetros de agua de PIB. Por lo tanto, si uno tomaba todo el tiempo total de la maniobra que hacían en este trabajo era de 26 minutos, o sea, casi el doble de lo que se hacía, de lo que mostraba anteriormente, y que hacía
o sometía a todos los pacientes en este trabajo a maniobras de presiones máximas de 60 centímetros de agua, cuando ya en 2006 ya estaba demostrado que solamente menos del 20% requerían esos niveles de presión para abrir el pulmón. Por lo tanto, estaba sometiendo a los pacientes a altas presiones de vía aérea que no necesitaban, y esto puede explicar en parte la alta incidencia de barotrauma que tuvieron esos pacientes. Además de que luego de que hubieron 550 pacientes hubo un cambio de protocolo y la maniobra de reclutamiento la hacían diferente con menores niveles de PIB, y después de ese cambio de protocolo los niveles de la incidencia de barotrauma y neumotoras descendieron en ese trabajo. Por lo tanto, ¿debemos dejar de reclutar en base a este trabajo? Y bueno, hay varios cuestionamientos, por lo tanto, yo creo que no, que deberíamos seguir reclutando. Si hacemos una buena selección de pacientes y lo hacemos adecuadamente, deberíamos seguir reclutando, y también porque hay varios trabajos que están en curso actualmente que haciendo de vuelta la maniobra que explicaba anteriormente, comparando los pacientes reclutados con los que no se hace un mayor reclutamiento, a ver si esa incidencia barotrauma era así o era en base por la maniobra que se hacía en ese trabajo. Por lo tanto, yo creo que el reclutamiento hoy en día se debe seguir haciendo en los pacientes con distrés grave, con insuficiencia respiratoria severa, y creo que es una maniobra que es segura si se hacen las condiciones adecuadas. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Bueno, para finalizar.